Muchos hombres creen que eliminar el miedo significa dejar de sentirlo por completo. Esperan el día en que todo se sienta seguro, donde no haya nervios, ni incertidumbre, ni dudas. Creen que la valentía comienza cuando el miedo desaparece. Pero eso nunca ocurre. Y mientras esperan ese momento perfecto, el miedo sigue creciendo, fortaleciéndose con cada excusa, con cada aplazamiento. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el miedo no se elimina, se domina. No es algo que desaparece, es algo que se transforma. El miedo no es tu enemigo, es una señal. Es la prueba de que estás frente a algo que puede hacerte crecer, una frontera que debes cruzar para convertirte en quien estás destinado a ser. Porque los hombres valientes no son los que no sienten miedo, sino los que actúan a pesar de él. Cada vez que enfrentas lo que temes, te haces más fuerte. Cada vez que lo evitas, lo alimentas. No temas sentir miedo. Teme permitir que te controle, porque el miedo solo domina al hombre que se detiene pero se rinde ante el que avanza. La verdadera libertad no llega cuando el miedo desaparece, sino cuando aprendes a seguir caminando con él a tu lado, porque el miedo siempre existirá, pero tú puedes elegir ser más grande que él. El miedo es una de las fuerzas más poderosas que existen, y la mayoría de los hombres no la entiende. Creen que el miedo es una señal de debilidad, algo que debe esconderse, algo que debe desaparecer antes de poder actuar. Pero el miedo no se elimina ignorándolo, ni huyendo de él, ni pretendiendo que no existe. El miedo se conquista enfrentándolo de frente, con la mente clara y el corazón firme. Cada vez que cedes ante él, pierdes una parte de tu poder. Pero cada vez que avanzas a pesar de sentirlo, recuperas una parte de tu libertad. Esa es la diferencia entre los hombres que viven controlados por sus emociones y los que las usan como combustible. El miedo tiene una función, protegerte, pero en su exceso se convierte en prisión. Te convence de que no puedes, te hace dudar de ti mismo, te paraliza con excusas lógicas que suenan razonables, pero que en realidad son mentiras disfrazadas de prudencia. No es el momento, no estoy listo, quizás más adelante. Esas frases son las cadenas con las que el miedo te ata. Y mientras más las repites, más crece su poder sobre ti. La vida empieza a pasar frente a tus ojos y tú sigues esperando a sentirte listo, sin darte cuenta de que ese momento nunca llega. Porque el miedo nunca se va. Solo cambia de forma. Siempre estará ahí, esperando el instante en que dudes para volver a dominarte. Pero el miedo también puede convertirse en tu mayor maestro si aprendes a observarlo. Cada vez que sientas miedo, haz una pausa y pregúntate, ¿a qué le temo realmente? ¿Al fracaso? ¿Al rechazo? ¿A la pérdida? ¿O a la posibilidad de que sí funcione y mi vida cambie? La respuesta casi siempre te revela una verdad. No temes al peligro, temes al crecimiento. Temes salir de lo que conoces incluso si eso que conoces te hace infeliz, porque lo familiar se siente seguro y el miedo se alimenta de esa comodidad. Pero ningún hombre se vuelve grande quedándose donde todo es cómodo. Para avanzar, hay que atravesar lo desconocido. Cada paso que das hacia lo que temes debilita su poder. Es como una sombra. Parece enorme cuando la miras desde lejos, pero cuando te acercas, descubres que no era tan grande. El miedo no se destruye con pensamientos positivos, sino con acción constante. Cada vez que actúas, aunque sientas temor, tu mente aprende que puedes soportarlo, y esa lección se vuelve permanente. Empiezas a confiar más en ti, a depender menos de las circunstancias, a moverte sin esperar condiciones perfectas. El miedo seguirá apareciendo, pero ya no podrá controlarte, porque el hombre que ha aprendido a actuar con miedo se ha vuelto invencible. El miedo tiene una manera sutil de infiltrarse en todo lo que haces. No siempre se muestra como un temblor o una voz de pánico. A veces se disfraza de lógica, de paciencia, de excusas perfectamente razonables. Te dice que todavía no es el momento, que necesitas más preparación, que quizá deberías esperar un poco más. Y así pasan los días, las semanas, los años, y el miedo sigue ahí, riéndose en silencio mientras ves cómo tus oportunidades se escapan una por una. Porque el miedo no te detiene con fuerza, te detiene con suavidad. Te convence de quedarte quieto, de conformarte con menos, de vivir seguro en lugar de vivir pleno. Esa es su verdadera trampa, no que te haga sufrir, sino que te mantenga cómodo. Muchos hombres pasan su vida huyendo del miedo, creyendo que así están siendo inteligentes. Se esconden detrás de la idea de no arriesgarse, cuando en realidad lo que hacen es negarse a vivir. Porque cada vez que evitas algo por miedo, estás eligiendo quedarte en el mismo lugar, y todo lo que no se mueve, se marchita. La mente necesita desafío, el alma necesita propósito, el cuerpo necesita acción. Sin eso, te apagas lentamente aunque sigas respirando. El miedo te roba la vida de forma silenciosa, no con tragedias,
sino con rutinas vacías, con sueños archivados, con excusas bien construidas, y lo peor es que llegas a creer que esa es la vida normal, cuando en realidad es una prisión invisible. El miedo no se vence pensando, se vence moviéndote. Cada vez que haces algo que te asusta, aunque sea pequeño, estás enviando un mensaje a tu subconsciente: yo tengo el control. Es un acto de rebeldía contra esa voz interna que intenta protegerte de todo. Cuando te atreves, incluso fallando, tu cerebro aprende que el peligro que temías no era tan grande. Esa repetición, esa práctica de actuar con miedo, es lo que forja el carácter. Nadie nace valiente. La valentía se entrena, igual que un músculo. Cuanto más te expones, más tolerancia desarrollas al miedo. Y llega un punto en el que deja de paralizarte. No porque desaparezca, sino porque aprendes a caminar con él al lado, como un viejo conocido al que ya no escuchas. El miedo es una emoción, no una orden. No estás obligado a obedecerlo, puedes sentirlo y aún así avanzar, puedes escucharlo sin detenerte. Esa es la diferencia entre el hombre promedio y el hombre determinado. El primero actúa solo cuando se siente seguro, el segundo actúa aunque tenga el corazón acelerado. Esa es la diferencia entre una vida común y una vida significativa. Porque el éxito no está reservado para los que no sienten miedo, sino para los que deciden actuar a pesar de él. La acción es la cura de todo temor. Cuanto más te enfrentas, más se debilita su control. Y llega un punto en el que entiendes algo poderoso. El miedo nunca fue tu enemigo, fue tu maestro. Te enseñó lo que debías superar, te mostró tus límites y te dio la oportunidad de romperlos. Cada vez que cedes al miedo, pierdes poder. Pero cada vez que lo enfrentas, recuperas un pedazo de ti. Y no hay victoria más importante que esa. Porque lo que ganas al enfrentar el miedo no es solo confianza, es libertad. Libertad para hablar, para decidir, para intentar, para fracasar, para vivir. El miedo te esclaviza en lo invisible, pero la acción te libera en lo real. Así que no esperes a que desaparezca. No esperes a sentirte preparado. Da el paso ahora mientras tiembles, mientras dudes, mientras todo en ti quiera detenerse. Porque el hombre que actúa con miedo y aún así avanza se convierte en alguien que el miedo ya no puede dominar. Y ese tipo de hombre no solo alcanza sus metas, se convierte en un líder, en alguien que inspira a los demás a hacer lo mismo. El miedo no es un enemigo externo, vive dentro de ti, se alimenta de tus pensamientos, de tus inseguridades, de todo lo que postergas. Se disfraza de prudencia, pero lo que realmente hace es limitarte. Y cuando lo permites, poco a poco va ocupando más espacio. Empieza controlando tus decisiones pequeñas. Mejor no hablo, mejor no intento, mejor no arriesgo, pero después toma el control completo de tu vida. Te hace creer que es mejor la estabilidad vacía que la incertidumbre del cambio. Y así, sin darte cuenta, comienzas a construir una vida que no te llena solo porque te parece más segura. El miedo no destruye de golpe, destruye por inacción. Te roba los sueños lentamente, con promesas de tranquilidad, con justificaciones lógicas, con excusas disfrazadas de razón. Lo que pocos entienden es que el miedo siempre estará presente. No hay un punto en la vida donde desaparezca por completo. Ni el hombre más exitoso, ni el más sabio, ni el más fuerte está libre de sentirlo. La diferencia es que los hombres que avanzan han aprendido a convivir con él. Lo escuchan, lo reconocen, pero no le permiten decidir. Actúan, aunque tiemblen. Hablan, aunque su voz se quiebre. Intentan, aunque no sepan el resultado. Porque saben que el miedo no es una señal de que deben detenerse, sino de que están yendo en la dirección correcta. El miedo siempre aparece cuando estás cerca de algo que puede transformarte. No se manifiesta frente a lo trivial, sino frente a lo que realmente importa. Por eso, si algo te da miedo, probablemente ahí es donde deberías ir. El miedo se disuelve con movimiento. Cada acción que realizas se convierte en una prueba de que puedes manejarlo. La primera vez duele, la segunda cuesta, la tercera se vuelve más fácil. Y llega un punto en el que lo que antes te paralizaba se convierte en rutina. La mente se adapta. Empieza a entender que el miedo no significa peligro real, sino crecimiento. Y entonces ocurre algo increíble. En lugar de huir de lo que temes, empiezas a buscarlo, porque sabes que ahí están tus oportunidades. Empiezas a ver el miedo como una brújula que te señala exactamente hacia dónde debes avanzar. Lo que más temes suele ser lo que más te hará evolucionar. Esa conversación difícil, ese cambio arriesgado, esa decisión que lleva tiempo postergándose, todo lo que duele enfrentar, en realidad te está esperando para liberarte. No hay transformación sin miedo, no existe evolución sin incomodidad. Si la vida se siente demasiado tranquila, probablemente has dejado de avanzar. El miedo aparece para recordarte que todavía hay algo que conquistar.
Pero cuando lo entiendes, dejas de resistirlo y comienzas a usarlo. Lo conviertes en impulso. Porque el miedo genera energía y esa energía puede paralizarte o impulsarte. Depende de ti, puedes usarla para esconderte o para correr hacia adelante. El resultado será el mismo miedo, pero una vida completamente distinta. La diferencia está en lo que eliges hacer con él. Piensa en esto. Cada logro importante que alguna vez tuviste vino acompañado de miedo. Antes de empezar un nuevo trabajo, antes de hablar con alguien importante, antes de tomar una gran decisión, el miedo siempre estuvo ahí, pero lo enfrentaste. Y por hacerlo, creciste. Si no lo hubieras hecho, seguiría siendo el mismo. Eso es lo que define al hombre que progresa, no la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo una y otra vez hasta que deja de tener poder. Así se construye la confianza. No leyendo, no soñando, sino haciendo. El miedo se vence caminando hacia él, y con cada paso que das, se vuelve más pequeño. Hasta que un día te das cuenta de que lo que más temías no era el miedo mismo, sino la idea de descubrir todo lo que eras capaz de lograr sin él. El miedo tiene una forma precisa de probarte, aparece justo antes de cada avance importante. No llega para detenerte, sino para examinarte, para ver si realmente estás dispuesto a dar el siguiente paso. Por eso, cuanto más grande sea tu sueño, más miedo sentirás. Es una ley de crecimiento, pero la mayoría de los hombres lo interpreta al revés. Creen que si algo les da miedo, es porque no deberían hacerlo. Y así se convencen de quedarse donde están, repitiendo los mismos días, evitando las mismas decisiones, escondiendo la misma frustración detrás de una falsa sensación de control. Pero el control no existe sin riesgo. Todo lo que vale la pena exige atravesar el miedo, no evitarlo. El miedo solo tiene poder cuando lo callas. Cuanto más lo reprimes, más crece. Pero cuando lo nombras, cuando lo reconoces, se debilita. Porque el miedo se alimenta del silencio, de lo que no dices, de lo que niegas. Por eso, el primer paso para dominarlo no es vencerlo, es entenderlo. Pregúntate, ¿de dónde viene? ¿A qué parte de mí intenta proteger? A veces el miedo surge de experiencias pasadas, otras de creencias heredadas, otras simplemente del deseo de no fallar. Pero una vez que lo observas con claridad, ya no puede manipularte. El miedo pierde fuerza cuando lo iluminas con conciencia. Y cuando logras eso, puedes empezar a transformarlo en algo útil, en una energía que te empuje en lugar de detenerte. Y aquí hay algo que pocos comprenden. El miedo y la fe nacen del mismo lugar. Ambos son confianza en lo que aún no ha sucedido. El miedo confía en que las cosas saldrán mal, la fe confía en que saldrán bien. Tú eliges cuál alimentar. Ambos son imaginaciones del futuro, pero solo uno te acerca a tus metas. Por eso, cuando sientas miedo, no lo veas como una señal para detenerte, sino como una oportunidad para fortalecer tu fe. Cambia el pensamiento de ¿y si todo sale mal? Por ¿y si todo sale bien? Esa simple inversión mental puede transformar tu vida. Porque la mente obedece a las imágenes que repites, y si repites miedo, vivirás limitado. Pero si repites convicción, el miedo se convierte en motor. Recuerda esto. La acción cura el miedo, la inacción lo multiplica. Cada vez que pospones algo por temor, el miedo crece. Pero cada vez que das un paso, aunque sea pequeño, su poder disminuye. No esperes a sentirte listo, porque el miedo se alimenta de la espera. Actúa primero, siente después. La valentía no es la ausencia de miedo, es la decisión de moverte con él a cuestas. Y cuando lo haces, el miedo empieza a respetarte, se da cuenta de que no puede detenerte y entonces retrocede. Ahí es cuando la confianza empieza a crecer. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias. Y si estás escuchando esto, quiero que te detengas un momento y lo pienses. ¿Qué estás dejando de hacer por miedo? Escríbelo en los comentarios, con honestidad, porque nombrar tu miedo es el primer paso para destruirlo. Y si este mensaje te está ayudando a ver las cosas con más claridad, asegúrate de suscribirte, no por obligación, sino para seguir alimentando tu mente con palabras que te empujen a actuar, porque lo que escuchas se convierte en lo que crees, y lo que crees se convierte en lo que haces. La vida siempre te recompensará por actuar a pesar del miedo. Nadie recuerda al que se detuvo, solo al que avanzó. Y tú tienes esa capacidad dentro de ti. El miedo no puede desaparecer, pero tú puedes superarlo una y otra vez hasta que ya no te controle. Porque el hombre que domina su miedo no solo logra sus metas, domina su destino. El miedo no se destruye con fuerza, se disuelve con comprensión. Cuando entiendes que no es una barrera, sino una advertencia mal interpretada, dejas de verlo como un enemigo.
Porque el miedo, en su forma más pura, no busca destruirte, busca protegerte. Pero cuando dejas que esa protección te limite, deja de cuidarte y empieza a sofocarte. El miedo exagera los riesgos, amplifica los fracasos posibles y distorsiona tu percepción hasta convencerte de que lo seguro es preferible a lo correcto. Y esa es una de las mayores trampas de la mente, creer que vivir seguro es vivir bien. Pero una vida sin riesgo, sin desafíos, sin incertidumbre, es una vida sin expansión. El miedo puede mantenerte con vida, pero no te permitirá vivir plenamente. Cada vez que cedes ante él, pierdes una oportunidad de conocerte mejor, porque el miedo siempre marca el borde exacto de tu crecimiento. Lo que más te cuesta enfrentar es precisamente lo que más necesitas. Los hombres que se superan no lo hacen porque no tengan miedo, sino porque aprendieron a usarlo como guía. Cada vez que sienten temor, saben que están en el umbral de algo importante. El miedo es la puerta que protege todo lo que deseas, y solo los que la atraviesan descubren lo que hay detrás. Por eso el progreso no ocurre en la comodidad, sino en la incomodidad. Lo incómodo es el terreno donde se prueba tu determinación, donde la mente se endurece y donde la voluntad se afila. Si huyes del miedo, huyes también de tu grandeza. Aprender a dominarlo requiere práctica, no es cuestión de un día ni de un solo acto de coraje, es un entrenamiento diario. Enfrentarte a pequeñas cosas que te incomodan, desafiar hábitos que te limitan, tomar decisiones que te obligan a confiar en ti. Con el tiempo te das cuenta de que la mayoría de los miedos eran solo ideas, sombras mentales creadas por tu imaginación. La mente crea escenarios catastróficos, pero el 99% de las veces la realidad es mucho menos aterradora. Lo que duele no es el miedo en sí, sino todo el tiempo que pierdes alimentándolo. Cuando por fin haces aquello que tanto temías, descubres que era mucho más sencillo de lo que tu mente te hacía creer. No permitas que el miedo te robe tu presente. Porque cada vez que eliges no actuar, pierdes una parte de tu poder personal. El miedo crece en la espera. Cuanto más piensas, más dudas. Cuanto más dudas, menos haces. Y cuanto menos haces, más fuerte se vuelve. Es un ciclo que solo se rompe con movimiento. A veces el primer paso es pequeño, torpe, incierto. Pero ese paso basta para debilitar su control. No necesitas dar 10 pasos, solo uno, y después otro, y otro más. Así es como el miedo empieza a disolverse. Con acción repetida, con coraje silencioso, con decisión constante. Y cuando empieces a moverte, algo dentro de ti cambiará. Te darás cuenta de que el miedo no se va, pero deja de importar. Empieza a perder poder sobre tu mente, sigues sintiéndolo pero ya no te domina, se vuelve ruido de fondo, porque ahora has aprendido que puedes avanzar igual, y esa es la verdadera libertad. No la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante sin que te frene. Si puedes lograr eso, el miedo deja de ser una amenaza y se convierte en combustible. Y mientras otros se paralizan, tú te fortaleces. Mientras otros esperan sentirse listos, tú actúas. Porque entiendes algo que ellos aún no. Que el hombre que se mueve a pesar del miedo, deja de ser esclavo de él para siempre. El miedo siempre busca el punto más vulnerable de tu mente, no ataca tus fortalezas, se infiltra en tus inseguridades, en esos rincones donde todavía no confías del todo en ti. Te susurra que no eres suficiente, que no estás preparado, que vas a fallar, y lo hace con tanta sutileza que terminas creyéndolo. No necesitas un gran obstáculo cuando tu propia mente ya te convence de no intentarlo. Por eso el verdadero enemigo no es el miedo, sino la historia que te cuentas cuando lo sientes. Porque el miedo no puede detenerte físicamente, solo puede hacerlo si logras convencerte de que debes detenerte, y cuando comprendes eso algo cambia para siempre. Entiendes que el miedo no es un muro, sino una ilusión que solo se vuelve real si tú la alimentas. El miedo se destruye en el momento en que te atreves a hacer lo que dice que no puedes. Esa es su debilidad, no resiste la acción. Puedes pensar en él, analizarlo, entenderlo, pero no desaparece hasta que te mueves. Cada acto de valentía es un golpe directo contra su dominio. No necesitas sentirte poderoso para hacerlo, solo necesitas hacerlo. Porque el miedo no se va antes del acto, se disuelve durante él. La acción es el antídoto. El movimiento apaga la duda y el coraje nace justo en el instante en que decides avanzar sin garantías. Los hombres que dominan su destino no son los que no sienten miedo, son los que han aprendido a actuar mientras lo sienten. Hay una verdad que el miedo no quiere que recuerdes, que tú eres más fuerte de lo que crees, que ya has superado cosas que un día pensaste imposibles y sigues aquí. Que el miedo ha aparecido 1000 veces antes y, aún así, sobreviviste. Entonces, ¿por qué creerle ahora? ¿Por qué seguirle dando tanto poder? El miedo vive del olvido. Te hace olvidar lo capaz que eres, lo lejos que has llegado, las veces que ya venciste. Por eso, cuando lo sientas, no lo niegues.
Respira. Recuérdate que ya lo has enfrentado antes, que si pudiste una vez, puedes otra. El miedo no soporta la confianza. Cada recuerdo de tu propia fuerza lo debilita. Y hay algo más profundo. El miedo no solo aparece por lo que puede salir mal, también por lo que puede salir bien. Porque el cambio asusta. Tener éxito asusta. Convertirte en alguien distinto da miedo porque implica dejar atrás la versión de ti que conocías. Por eso muchos sabotean su propio progreso. Dicen querer una mejor vida, pero cuando la oportunidad aparece, el miedo los convence de que no están listos. Pero el crecimiento no espera a nadie. Si no lo tomas, desaparece. Y si dejas que el miedo decida por ti, pasarás la vida observando cómo otros logran lo que tú deseabas mientras te convences de que el destino fue injusto. Pero no fue el destino, fue el miedo. Cada vez que te enfrentas a lo que temes, demuestras a tu mente quién manda. Y cuando repites esa acción lo suficiente, el miedo deja de ser un enemigo y se convierte en un indicador. Te muestra el camino, no el peligro. Empiezas a buscar aquello que te asusta, porque sabes que ahí es donde creces. El miedo deja de ser una prisión y se vuelve una guía. Y el día que lo entiendes, el miedo ya no puede controlarte, porque ya no lo ves como una sombra, sino como una oportunidad. Y el hombre que aprende a caminar con el miedo al lado, en lugar de huir de él, descubre la libertad que siempre estuvo buscando. El miedo tiene la capacidad de controlar tu vida sin que lo notes. No siempre se presenta con gritos o ataques de ansiedad. A veces se disfraza de lógica, de rutina, de normalidad. Se oculta detrás de frases como así soy yo, ya estoy grande para eso, no vale la pena intentarlo. Pero detrás de todas esas excusas está el mismo enemigo. El miedo a fallar, el miedo al juicio, el miedo al cambio. Y lo más triste es que ese miedo no solo impide que avances, también te roba la emoción de vivir. Te convierte en un espectador de tu propia historia. Y mientras esperas el momento perfecto para actuar, la vida sigue pasando, dándole más fuerza a esa voz que te dice que no puedes. Pero sí puedes. Siempre pudiste. Solo que el miedo te convenció de olvidarlo. El miedo se aprovecha del tiempo. Cuanto más esperas, más crece. Cuanto más analizas, más dudas. La mente empieza a construir escenarios imaginarios, cada uno más catastrófico que el anterior. Y de tanto pensar, terminas paralizado. Pero la realidad nunca es tan terrible como la imaginación la pinta. Lo que duele de verdad no es el miedo, sino todo lo que no haces por culpa de él. Cada decisión que postergas, cada paso que no das, es una oportunidad perdida que no volverá. Y eso sí debería darte miedo. Desperdiciar tu vida esperando sentirte listo. Nadie está listo. Nadie tiene todo bajo control. Los hombres que logran cosas grandes son los que se lanzan aún con incertidumbre, los que usan el miedo como señal de dirección en lugar de alarma. El miedo tiene una función: proteger tu zona conocida. Por eso cuando intentas salir de ella, tu mente te ataca con todas sus armas. Te hace recordar cada error, cada fracaso, cada momento en el que algo no salió como esperabas. Lo hace para mantenerte a salvo, pero a salvo también significa estancado. El miedo es cómodo, pero la comodidad destruye lentamente. La incomodidad, en cambio, te despierta, te obliga a crecer. Por eso cuando sientas miedo, agradécele. Significa que estás avanzando, que estás rompiendo con lo viejo, que estás entrando a una nueva versión de ti mismo. Y aunque duela, aunque incomode, es ahí donde comienza el cambio real. No hay crecimiento sin miedo, ni éxito sin incertidumbre. Si esperas tener confianza antes de actuar, nunca harás nada. La confianza llega después, no antes. Llega cuando actúas una y otra vez hasta que lo que antes te asustaba ya no tiene efecto sobre ti. El coraje no es un estado emocional, es un hábito. Se entrena como el cuerpo, con repetición. Cuanto más te expones al miedo, más pequeña se vuelve su voz. Hasta que llega un momento en que lo escuchas, pero ya no lo crees. Sabes que está mintiendo. Sabes que no tiene poder real. Y ese es el punto donde empieza la verdadera libertad, cuando el miedo habla, pero tú ya no obedeces. Piensa por un momento en todo lo que has evitado por miedo. Conversaciones, decisiones, proyectos, sueños. ¿Y si los hubieras hecho igual? ¿Y si en lugar de escuchar esa voz hubieras dado el paso? Tal vez hoy tu vida sería completamente distinta. Pero lo bueno es que aún puedes hacerlo. Porque el miedo siempre se disfraza de obstáculo justo antes de una nueva oportunidad. No está ahí para detenerte, está ahí para probar tu decisión. Y la mejor forma de vencerlo no es esperar a que desaparezca, sino moverte con él. Usarlo como señal, no como excusa. Porque cuando eliges avanzar aunque tiemble todo dentro de ti, la vida te recompensa con algo que nadie más puede darte: el respeto por ti mismo. Y ese respeto es la base de toda fuerza interior. Porque el hombre que se respeta ya no negocia con el miedo. Lo mira,
lo reconoce y sigue adelante. El miedo no se elimina ignorándolo. Se transforma enfrentándolo una y otra vez hasta que deja de tener poder sobre ti. Pero para hacerlo necesitas coraje, y el coraje no aparece de la nada. Se construye en el silencio. Cuando eliges actuar sin garantías, cuando haces lo correcto aunque nadie te aplauda, cuando enfrentas tus sombras sin buscar aprobación. El miedo se disfraza de prudencia, pero en realidad es una forma elegante de procrastinar tu destino. Te hace creer que protegerte es más importante que avanzar, pero eso es una mentira. Lo que realmente te destruye no es el riesgo de fallar, sino el peso de nunca haberlo intentado, porque los hombres no se arrepienten tanto de lo que hicieron mal, sino de lo que jamás se atrevieron a hacer. La mayoría pasa la vida esperando a que el miedo se vaya para actuar, sin entender que el miedo solo desaparece cuando te mueves. Es un ciclo invertido. Esperas calma para moverte, pero la calma llega después de moverte. El miedo no soporta el movimiento, se alimenta de la inmovilidad. Por eso necesitas avanzar aún temblando, hablar aún con la voz quebrada, decidir aún con la duda presente, porque cada vez que lo haces demuestras a tu mente que el peligro no era real, que solo era una ilusión creada por el pensamiento. Cuando entiendes esto, dejas de buscar valentía en la emoción y comienzas a construirla en la acción. Hay una verdad profunda que pocos hombres comprenden: el miedo no desaparece, pero tú puedes crecer más que él. Puedes expandirte tanto que el miedo se vuelve pequeño en comparación. Y eso sucede cuando conviertes la acción en tu hábito, no en tu excepción. La valentía no es un momento heroico. Es un estilo de vida. Es levantarte todos los días y decidir no rendirte, incluso cuando el miedo susurra que ya no tiene sentido. Es volver a intentar después del fracaso, volver a confiar después de la decepción, volver a avanzar después del dolor. Cada vez que lo haces, destruyes una capa de miedo dentro de ti, y poco a poco te conviertes en alguien que ya no reacciona con temor sino con decisión. El miedo siempre intentará hacerte creer que no estás preparado. Pero la verdad es que nadie está completamente preparado para nada. Todo lo importante en la vida se hace con miedo: amar, cambiar, emprender, dejar ir, empezar de nuevo. El miedo solo te muestra que estás saliendo de lo que conoces, y eso está bien. Significa que estás creciendo. Significa que estás vivo. No huyas de él. Míralo de frente, con calma, y sigue adelante. Porque el miedo no es un muro, es un pasillo estrecho que lleva a la libertad, y solo los que se atreven a atravesarlo llegan al otro lado. Y cuando lo haces, cuando enfrentas el miedo tantas veces que ya no te asusta, descubres algo más poderoso. La confianza no viene de los éxitos, sino de los enfrentamientos. No de ganar siempre, sino de atreverte siempre. El miedo pierde el control cuando descubres que puedes vivir con él sin que te paralice. Llega un momento en el que lo sientes, pero ya no lo escuchas. Sigues caminando, sigues construyendo, sigues creyendo. Y esa calma interior, esa certeza que surge después de enfrentar 1000 temores y seguir en pie, es lo que transforma a un hombre común en un hombre libre. Porque la verdadera libertad no es no tener miedo, sino no ser gobernado por él. Cuando entiendes eso, el miedo deja de ser una sombra y se convierte en una señal de que vas por el camino correcto. El miedo desaparece en el mismo lugar donde nació, dentro de ti. No fue el mundo quien te lo impuso, fue tu mente la que lo aprendió. Lo absorbiste en cada experiencia en la que sentiste que fallar era peligroso, que equivocarte te haría perder amor, respeto o aprobación. Desde niño, tu mente asoció el error con dolor y el miedo con protección. Pero llega un momento en la vida en el que esa protección deja de servirte y empieza a limitarte. No necesitas que el miedo te cuide, necesitas que te acompañe mientras avanzas. Porque si el miedo te detiene, te roba la posibilidad de descubrir tu verdadera fuerza. Y esa es una lección que todo hombre debe aprender tarde o temprano. El miedo no desaparece cuando el camino se aclara, desaparece cuando decides caminar igual. El miedo no soporta la claridad. Cuando sabes exactamente lo que quieres, se desvanece. Cuando te comprometes con una decisión, deja de tener voz. La indecisión es su terreno fértil donde crece y se multiplica. Por eso la mente insegura es la más vulnerable al miedo, no porque sea débil, sino porque no ha elegido. El hombre que no elige, sufre doble. Sufre por lo que hace y por lo que no hace. Pero cuando eliges, el miedo pierde fuerza, ya no puede dividirte, no puede hacerte dudar. Cada elección consciente debilita su poder sobre ti. La decisión es la vacuna contra el miedo, y cuanto más rápido actúas, más pequeño se vuelve. El miedo también teme a la acción disciplinada,
Puedes tener 1000 pensamientos de duda, pero si tu cuerpo actúa, tu mente termina obedeciendo. Esa es la paradoja del coraje. No necesitas sentirte valiente para actuar, solo necesitas actuar para sentirte valiente. Cada paso crea una nueva evidencia de que puedes. Y esa evidencia es más poderosa que cualquier pensamiento negativo. Los hombres que cambian su destino no son los que piensan diferente, sino los que hacen diferente. El miedo no puede detener a quien se mueve con propósito, porque el propósito no deja espacio para la duda. Cuando sabes por qué haces algo, el miedo se vuelve ruido lejano, insignificante. Y hay algo más, el miedo se alimenta de tu atención. Cuanto más lo analizas, más crece. Cuanto más lo nombras, más se refuerza. La mente se enfoca en lo que teme y lo que enfocas se expande. Por eso, en lugar de luchar contra el miedo, cambia el enfoque. Piensa en la recompensa, en lo que ganarás al enfrentarlo, en cómo te sentirás después. No te concentres en el riesgo, concéntrate en el resultado. El cerebro sigue la dirección de tus pensamientos y si lo entrenas para mirar hacia adelante, el miedo quedará atrás. Esa es la disciplina mental que convierte a un hombre común en un líder. Saber dirigir su atención incluso cuando el miedo grita. Y cuando por fin dominas ese arte, el miedo deja de ser un problema. Lo sientes, sí, pero no te frena. Es como un eco. Sabes que está ahí, pero ya no te afecta. Has aprendido a actuar sin depender de la emoción del momento, a moverte incluso cuando la mente intenta sabotearte. Esa es la diferencia entre el hombre que sueña y el que conquista. El primero espera a sentirse listo. El segundo se mueve igual y por eso llega más lejos. Porque el miedo no respeta palabras, respeta hechos. Y el hombre que actúa incluso temblando, termina superando a todos los que esperaron sentirse seguros. El miedo muere con la decisión y renace con la duda. Por eso, decide firme, actúa rápido y nunca le des el poder de hablar más alto que tu propósito. Y llega un momento en el que entiendes que el miedo nunca fue tu enemigo, sino tu maestro. Que cada vez que te hizo temblar en realidad te estaba mostrando el siguiente paso. Que cada vez que te bloqueó lo hizo para ponerte frente a ti mismo y preguntarte cuánto realmente querías avanzar. Porque el miedo solo asusta al indeciso, al decidido lo empuja. Cuando finalmente lo ves con claridad, dejas de resistirlo. Ya no intentas eliminarlo, lo reconoces y caminas con él. Y en ese instante, el miedo pierde su poder. No porque haya desaparecido, sino porque tú te volviste más grande. Entiendes que el miedo no era el obstáculo, eras tú quien lo alimentaba. Y al dejar de hacerlo, al actuar sin su permiso, recuperas todo el poder que habías entregado. Ese poder se siente distinto. No es arrogancia ni valentía vacía. Es calma. Es mirar un reto y sentir que puedes con él, incluso si te asusta. Es tener la certeza de que no importa cuánto tiemble tu cuerpo, tu mente seguirá firme. Es comprender que la confianza no viene de los resultados, sino de tu capacidad para mantenerte fiel a tu decisión. Porque cada vez que enfrentas algo que temes, fortaleces una parte invisible de ti, tu carácter. Y ese carácter, una vez formado, se convierte en tu escudo ante todo. Ya no importa si fallas, si pierdes, si te equivocas, porque sabes que podrás levantarte. Esa certeza convierte el miedo en irrelevante. El miedo solo puede dominarte mientras creas que no puedes. Pero cuando recuerdas todo lo que has superado, todos los momentos en los que pensaste que no lo lograrías y aún así lo hiciste, el miedo se encoge. Se vuelve una sombra pequeña frente a la inmensidad de tu experiencia. Lo miras de frente y sonríes, porque entiendes que todo lo que temías era una ilusión creada por la mente y que lo real, tu voluntad, tu disciplina, tu propósito siempre estuvo ahí, esperando que confíes en ti. Esa confianza no se construye con frases ni con motivación, se construye con hechos. Cada vez que haces algo que te da miedo, estás esculpiendo tu libertad. Y cuando por fin lo entiendes, el miedo deja de ser parte del problema y se convierte en la prueba de que estás en el camino correcto. Porque el miedo solo aparece donde hay evolución, no hay éxito sin miedo, ni crecimiento sin incomodidad. Así que no huyas de él, abrázalo. Camina con él, pero no lo obedezcas. Déjalo hablar, pero no lo escuches. Haz lo que debas hacer aunque tu voz tiemble, aunque tus manos suden, aunque tu mente dude. Porque la diferencia entre el hombre común y el hombre libre está en lo que hacen cuando tienen miedo. El primero se detiene, el segundo sigue, y el que sigue siempre vence. Y cuando ese día llegue, cuando mires atrás y veas todo lo que has atravesado, te darás cuenta de algo profundo. El miedo nunca desapareció. Fuiste tú quien dejó de obedecerlo.
Te diste cuenta de que la vida no premia al que no tiene miedo, sino al que lo enfrenta, que la grandeza no se construye sin temblores, sino con determinación, y que la verdadera libertad no consiste en eliminar tus miedos, sino en vivir sin dejar que te definan, porque el miedo puede existir, pero ya no manda. Y cuando eso sucede, cuando caminas firme aunque la incertidumbre siga ahí, entonces eres libre, verdaderamente libre.